La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Cuidado con el niño, este fenómeno meteorológico que se suma a las preocupaciones para la inflación, las bolsas y los commodities. ¿Por qué Uber compró a Delivery Hero? España contra Argentina. ¿Quién ganará según los modelos predictivos? ¿Y por qué Messi podría darle sus buenas ganancias a los casinos? A Netflix ya se le terminaron sus vacaciones mundialistas y no puede quedarse en la cruda. Y un analista muy crítico de Silicon Valley ahora dice que OpenAI podría ser el Lehman Brothers de la burbuja de la inteligencia artificial. Viernes 17 de julio, no olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El niño amenaza con sacudir la inflación, las bolsas y a las materias primas, los commodities. Estamos hablando de un fenómeno del clima que se caracteriza por el calentamiento de las aguas del océano, lo que altera al viento y la presión atmosférica, causando sequías, lluvias muy extremas y cambios en la temperatura de distintas regiones del planeta. A finales de junio platicamos el caso del chocolate y cómo podría encarecerse nuevamente por este fenómeno. Fue de las primeras señales que han visto las materias primas en estas últimas semanas, con el precio del cacao acumulando alzas a doble dígito. El niño es más que un riesgo meteorológico, es otro riesgo a las variables económicas que vigila el mercado, los bancos de inversión y las gestoras de activos. Si el niño termina afectando las cosechas, la energía o las cadenas de suministro, el impacto podría extenderse mucho más allá de solo el café, elevando la inflación, cambiando el rumbo de las tasas de interés, fortaleciendo al dólar frente a varias monedas en Latinoamérica y alterando el comportamiento de las bolsas de valores. La semana pasada, los analistas de Morgan Stanley escribieron en una nota de análisis que el debate ya no está en si viene o no el niño, sino con qué intensidad vendrá. Ese cambio es mucho más relevante para los mercados que la propia confirmación del fenómeno, porque determina la magnitud del posible shock de oferta sobre los alimentos y la energía. El niño surgió en el Pacífico el mes pasado y apunta a ser el más intenso en más de 75 años, desde 1950, esto según datos del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos. El mayor riesgo macroeconómico es una nueva presión sobre la inflación, y especialmente para países como Brasil, Colombia y Perú, y un poquito para México. Los escenarios de Morgan Stanley contemplan que un episodio muy intenso del niño podría añadir hasta 168 puntos base a la inflación en Brasil, 132 puntos en Colombia y 209 puntos en Perú, mientras que México también registraría un impacto, aunque más moderado. Los analistas dicen que el niño rara vez es un shock macroeconómico puro. Los bancos centrales suelen ignorar este shock alimentario en primera instancia, pero reaccionan con mayor contundencia cuando ya se interactúa con la depreciación del tipo de cambio, la indexación, los precios regulados, las expectativas o el estrés fiscal. ¿Quién anda de compras? ¿Conocen Delivery Hero? En dos palabras, es el Uber alemán. Existe desde 2011 y Uber lo va a comprar con efectivo propio y nueva deuda. Es una jugada global la que está haciendo Uber porque amplía y refuerza sus operaciones en otras partes del mundo fuera de Estados Unidos, donde nació y comenzó a operar, primero con transporte y luego con entregas de comida. No solo es Alemania, Uber va a entrar con mayor fuerza a los 50 mercados donde Delivery Hero ya tenía presencia. Esto le va a dar una mayor fuerza, por ejemplo, en Asia, Latinoamérica y Medio Oriente. Ahora Uber pasará de operar en 79 mercados a 99. Falta, como siempre, que los reguladores antimonopolio aprueben la compra. Y aquí entra un tercer implicado, un fondo de inversión, SSW Partners, que independientemente de lo que haga Uber, va a comprar por su parte otros 14 mercados. La idea, como suele ocurrir con los fondos de inversión cuando hacen eso, es encargarse de gestionar los negocios un ratito, en esos 14 mercados en este caso, hasta encontrar quien los quiera comprar. Y esto pudiera hacer que a los reguladores no les dé tanta ansiedad de que Uber pudiera estarse quedando con todo en estos mercados en donde Delivery Hero ya tenía presencia. Está más que consolidado Uber con distintas plataformas en varias partes del mundo y claramente es de las que lleva la delantera y ha estado realizando de hecho otras compras para reforzar su posición internacional. También tenemos a DoorDash, otro competidor que está haciendo algo similar. Ya ven que el año pasado compró a la británica Deliveroo, mientras que Prosus cerró un acuerdo para adquirir Just Eat. En México actualmente dominan Uber Eats, que hace ya algunos años se hizo de Corner Shop, que me parece ha sido la salida más relevante que ha visto el ecosistema emprendedor mexicano, un one hit wonder para el capital privado, y también está Rappi. Bueno,
También Justo, que recién revivió de las cenizas a principios de este año, ya sin su fundador y sus inversionistas originales, hoy a cargo de Moisés Chávez, CEO de Grupo Omni y el dueño más reciente de Bancaol. Línea Mundial. Se nos fue el Mundial. ¿A quién le van? ¿España o Argentina? No nos vamos a meter en polémicas, pero sí me remito a los datos. Advierto que esto también puede envejecer muy mal el domingo. España apunta a ser la gran favorita para conquistar esa Copa del Mundo. Así lo dicta el modelo predictivo de Opta, la principal empresa de datos y análisis estadísticos deportivos del mundo, cuyas métricas y sistemas de inteligencia artificial suelen ser utilizadas por algunas de las grandes cadenas de televisión. Tras eliminar a Francia del mapa, que hasta entonces encabezaba las proyecciones de este propio sistema y otros modelos de análisis utilizados por los bancos, España es la que pasó a ser la principal candidata para llevarse el trofeo. Ya considerando la victoria del martes, Opta actualizó sus proyecciones, asignando un 56.15% de probabilidades para el triunfo de España. Ahora, esto fue antes de saber de la remontada de Argentina el 15 de julio, con esos 2 goles hacia el final del partido que le metió a Inglaterra. De hecho, Opta le daba a Inglaterra la ventaja para colarse como el otro finalista. Pero ya sabiendo cómo queda el enfrentamiento en la cancha este fin de semana, aún así, España sigue siendo la favorita sobre Argentina, que tiene un 43.9%. Pero miren, si ya este modelo predictivo se equivocó en ese partido de semifinales, todo puede pasar. El modelo de predicción de Opta lo que hace es que calcula la probabilidad de cada resultado utilizando las cuotas de las casas de apuestas y el rendimiento reciente e histórico de las selecciones. Con esos datos realiza 25,000 simulaciones del torneo para calcular con qué frecuencia cada equipo alcanza determinadas instancias y termina proclamándose campeón. Pero a ver, es como lo que hicieron los bancos, que otra vez no dieron una. Francia era la principal candidata en los análisis de Bank of America y de Goldman Sachs, y véanlo ahora. Por cierto, si Messi lleva a que Argentina le gane a España este fin de semana, también pondrá un broche de oro a una racha especialmente rentable para las casas de apuestas deportivas en Estados Unidos. Compañías como DraftKings, FanDuel, BetMGM y Caesars Entertainment se perfilan a tener una lluvia de ganancias después de que estos equipos, que no figuraban entre los favoritos, ganaran esas semifinales. Estas casas de apuestas mejoran su margen de retención, es decir, el porcentaje de las apuestas que conservan como ingresos cuando triunfan los equipos menos favoritos, ya que la mayoría de los apostadores ocasionales suelen inclinarse por los favoritos. Bueno, no se enojen, diviértanse, no se peleen en redes sociales, disfruten el último partido de lo que pienso yo y muy a título personal, al menos en México, fue un gran Mundial 2026. Temporada de reportes. Netflix está alterando los nervios del mercado porque más allá de que haya tenido resultados financieros a lo esperado durante el segundo trimestre, unos buenos resultados, lo que más les está importando a los analistas es lo que viene, es decir, lo que Netflix proyecta que puede ganar hacia adelante. Y ahí está el detalle, porque este gigante del streaming está proyectando una desaceleración en el crecimiento de sus ingresos. Esto ha hecho que veamos a las acciones de Netflix caer más de 40% en el último año. A esto añadanle su intento fallido de quedarse con Warner y otros resultados que llevan a los inversionistas a cuestionar si Netflix, líder actual en la industria, está perdiendo su impulso. No perdamos perspectiva. Netflix sigue siendo el rey del contenido y sigue teniendo más suscriptores y más audiencia que cualquier otro servicio competidor de streaming de paga. Pero el crecimiento de sus ingresos y del tiempo que los usuarios pasan en la plataforma sí se ha estado desacelerando. Eso es lo que vigilan los analistas e inversionistas y que termina reflejándose en el desempeño de sus acciones en bolsa. La plataforma también depende de los éxitos que sean las series y películas que ponga en su menú, y en la primera mitad del año pues no hubo tantos. Esto nos lleva a otra métrica, la retención, hasta que llegó I Will Find You, o Te Encontraré en español, que es la más reciente adaptación de las novelas de Harlan Coben, que se convirtió en la nueva serie original más vista de Netflix en lo que va de este 2026. Buenísima, por cierto.
El tiempo que los usuarios dedicaron a ver contenido en Netflix aumentó 2% durante el primer semestre, lo cual es bueno considerando que hubo mundial. A propósito, hicieron una muy buena campaña de marketing para integrarse a la narrativa futbolera. ¿La vieron? Muy simpática, porque le dieron vacaciones a los personajes más populares de sus series para que pudieran ver los partidos. Y en realidad, pues estaban enviando un mensaje que durante el mundial, pues no habría esos grandes estrenos porque la distracción estaba en otro lado. Netflix no se está rascando la cabeza, trae plan con los deportes en vivo, los videopodcasts y una serie de acuerdos también con estos creadores de contenido populares en redes sociales, incluyendo también estrellas de YouTube como Alan Chaikin Chow y Nick DiGiovanni. Además, destacó Netflix que ya está utilizando la inteligencia artificial generativa en alrededor de 300 producciones. El mundial ya se acabó. Se acabaron las vacaciones, vamos a ver qué trae Netflix para esta segunda mitad del año. El último sorbo. A la inteligencia artificial ya la están comparando con la burbuja que provocó la crisis financiera mundial de 2008, específicamente a OpenAI con Lehman Brothers. Para los que todavía estaban en prepa y no les preocupaba mucho el mundo, Lehman Brothers hoy representa la mayor bancarrota corporativa que se ha visto en la historia de Estados Unidos. Lehman Brothers era uno de los bancos de inversión más importantes de ese país que quebró por la gran exposición que tenía a las hipotecas de alto riesgo, mejor conocidas como subprime, cuando había un boom del mercado inmobiliario estadounidense. Pero se reventó la burbuja, se quedó sin liquidez y con pérdidas millonarias de alrededor de $600 mil millones. Y, por supuesto, quebró. Bueno, pues un conocido crítico de la industria de la tecnología llamado Ed Zitron dice que el futuro de la actual ola de inversiones en inteligencia artificial depende en gran medida de la capacidad de una sola empresa, de OpenAI, para sostener un modelo de negocio que, a su juicio, continúa apoyándose en un volumen extraordinario de financiamiento y de gasto. La referencia a Lehman Brothers causa escalofríos porque lo que le pasó a este banco desencadenó una crisis de confianza que paralizó a los mercados financieros internacionales, provocando un fuerte endurecimiento del crédito y acelerando la crisis financiera global. Ed Zitron, en un newsletter, el newsletter que tiene, plantea que una eventual caída de OpenAI podría desempeñar un papel similar dentro del ecosistema de la inteligencia artificial al romper la confianza que, según dice, mantiene viva la llama de los inversionistas. Su tesis es que la denominada burbuja de la inteligencia artificial depende en gran medida de OpenAI. Y según él, el desarrollo del sector no responde todavía a retornos económicos consolidados, sino a una expectativa de crecimiento que ha impulsado inversiones sin precedentes en centros de datos, en chips y en infraestructura. Y entonces dice que OpenAI se ha convertido en uno de los mayores pasivos de la historia económica reciente, así lo dijo, entre comillas, al considerar que una parte sustancial del gasto que ya está comprometido por las principales compañías de tecnología está directamente vinculado a la continuidad de la empresa. Se los estoy dando muy digerido, pero este analista hizo todo un informe para respaldar su tesis. ¿Ustedes qué opinan? Nos alcanzó el fin de semana, qué bueno, final de la Copa del Mundo. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, Apple, Amazon. Recuerden que pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex-Twitter, @laestrategiamx. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Me siento rara, ya no hay episodios mundialistas. No importa. Que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.